ahorita estamos hablando de manera muy general, ¿no? Vamos a llevar a nuestra audiencia Pues ¿por qué no para que vamos lo de una vean. vez en cuanto a esas citas bíblicas, ¿no? Por ejemplo, Ajá. sí, mira, con respecto a que la iglesia es arrebatada durante la segunda venida, bueno, vamos a analizar, no sé si me gustaría que nos pudieras apoyar. Bueno, Primera de Tesalonicenses 4. Vamos a analizar varios aspectos de esta estructura que vamos a ver, que dice cuándo sucede el arrebatamiento. Sí, las diferentes posturas lo sitúan en diferentes momentos, como el amilenialismo puede suceder en cualquier momento, ahorita ya. Dentro del el dispensacionalismo puede suceder también en cualquier momento, al menos en este tiempo. Ujú. En el clásico, al simultáneo a la segunda venida, ¿no? Y luego dice, por ejemplo, al momento del rapto o del arrebatamiento, ¿dónde está Cristo situado? Eh, ¿Quiénes son los que son arrebatados? Otro es el orden del arrebatamiento, quiénes son los primeros en ser arrebatados y qué es lo que se escucha o cómo es visual y auditivamente este evento. Ujú. Son esas cuatro preguntas que vamos a responder Vamos a responder con la esas cinco escritura. preguntas, Cuatro o cinco. Ujú. cinco preguntas, ¿dónde está Cristo? Y vamos a ver algunos pasajes, como es 1 capítulo 4. No los vamos a leer todos, los vamos a platicar, porque son capítulos enteros. Por ejemplo, Mateo 24, Primera de Corintios capítulo 15, ¿sí? Y bueno, Revelaciones que habla mucho acerca de eso, o el libro de Apocalipsis. Apocalipsis. Sí, por ejemplo, en Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Aquí lo tengo, mira, del 13 al 17. Primera Tesalonicenses 4:13 dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Nosotros sí tenemos esperanza, ¿no? Dice el verso 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta su venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Verso 16, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Fíjate, aspectos curiosos vamos a poner a manera de ilustración este pasaje. Este pasaje habla del arrebatamiento, ¿no? Se enfoca en el arrebatamiento. ¿Qué sucede qué hay de espectacular de este pasaje? ¿Dónde se sitúa este evento de nuestra reunión con Cristo? Dice, seremos arrebatados juntamente con ellos en Las nubes. las nubes. O sea, aquí hay un elemento importante, una pieza del rompecabezas que mencionabas. Ok, si volteamos las piezas del rompecabezas y le vamos viendo forma de nubes, vamos juntándolas todas en un solo lugar. Entonces, Primera de Tesalonicenses capítulo 4 sitúa el arrebatamiento en las nubes, en el punto en el cual nos reunimos con Cristo. ¿Sí? En las nubes sucede. Y luego, hay dos grupos de personas en este evento que son las que se reúnen con Cristo. Unos van primero y después van otros, no Ajá. van todos al mismo tiempo. Ajá. ¿Quiénes van primero? Los que estemos vivos. Los muertos. Los muertos. Los Por eso muertos digo. son, sí, por Ok. eso digo, Los los muertos. muertos son los Claro, primeros, claro. los Los muertos en primeros. Cristo resucitan Primero, primero. exacto. Y lo dice, luego nosotros, Ujú, exacto. los vivos, los que Ajá. estén vivos. Ujú. Voy a hacer un paréntesis aquí. Algunos han comentado, y muchos han sido los que han comentado, que Pablo creía que en su tiempo venía el porque dice nosotros. Hay quienes pensamos, yo estoy dentro de este grupo, que Pablo está hablando
como cristiano en general. Es decir, todo cristiano debe pensar que en el momento que esté vivo, si en ese momento viene Cristo, le van a preceder los muertos a resucitar primero y ser arrebatados, y después los que estemos vivos, ¿sí? Yo me encuentro dentro de ese pensamiento, ¿no? Pero es válido, ¿no? Es válido pensarlo. Pero la clave es que Jesucristo, ¿no?, nos llamará en las nubes. Él no baja hasta la tierra. Exacto, sino para en ir las nubes. en las nubes, es correcto. El siguiente pasaje es Mateo 24. Bueno, pero todavía no terminamos. Todavía no terminamos este pasaje. ese mismo. Okay. Puntos a resaltar en Sí, este sí. pasaje, ¿no? Okay. Es el encuentro con Cristo es con Cristo en las nubes. Un grupo de dos personas o dos grupos de personas Sí. son las que van al encuentro con Cristo, una antes que el otro. Primero los muertos en Primero Cristo. los muertos en luego Cristo los y después los que vivos. viven, los que estén vivos en ese momento de su segunda venida. Entonces, algo que también es que se escucha una voz de ángel y de trompeta. Ajá, exacto. Voz ¿Sí? de arcángel y trompeta. Voz de arcángel y trompeta. ¿Qué hace la trompeta? Un sonido o ruido o sonidos. En este caso no es un ruido es un sonido distorsionado. Una trompeta hace un sonido armonioso, ¿no? Pero el punto es que se escucha algo. Una trompeta. Una En trompeta. el contexto, y sobre todo en el contexto bíblico, desde el Antiguo Testamento, una trompeta y en los reinos anunciaba algo, normalmente guerras o un peligro de guerra o confrontación, o etcétera, alguien ¿no? va a salir, ¿no? O alguien va a salir. Hay un o el palco rey, y ta, ta, ¿no? ta, ta, Exacto. pasa el rey, ¿no? Exacto. O ta, 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 hay levántense como- para Sí. recojan sus armas. Exacto. Depende de la forma en cómo se toca toque. la trompeta Exacto. o el chofar o el cuerno. Ujú. Pero Es un sonido, importante. es una indicación. Es una indicación. O sea, Así es. Algo importante va a suceder, algo que Alguien- no sucede a cada rato. O es una alerta o es la Es una presentación alerta, de alguien o de un grupo o de Exacto. algo, un Ok, anuncio. ok. El punto es de que en este pasaje claramente es algo ruidoso, espectacular, con voz de... A lo que, Arcángel a lo y que queremos trompeta. llegar es que Ujú. durante el rapto sucede algo espectacular Ujú. y no algo oculto, Exacto. en silencio, donde nadie se da cuenta qué es lo que pasó. Nada más estaba platicando con un cuate y de repente se fue. Ajá. No. Y- Esto va a ser. Y lo vamos a visible, ir completando con Sí. los demás pasajes que hablan del mismo tema, el mismo evento. cómo es el escenario o cómo sucede en ese momento. Ujú. Vámonos a Mateo 24. Perdón, pero antes, rápido, entonces para seguir armando esa misma pieza del rompecabezas, Rompecabezas, sí. de 1 Tesalonicenses 4, 13 al 17, viene la primera resurrección, ¿no? Después de la voz de arcángel y trompeta, viene la primera resurrección, cuando Jesucristo en las nubes, ¿no? Nos llama. Luego la segunda resurrección, después de los 1000 años, va a ser mucho más adelante, ¿no? Pero aquí Sí, es correcto. la primera resurrección. Si ahorita estamos concentrados en qué momento sucede el arrebatamiento. Ok. Luego Mateo 24, versos 29 al 31, dice así: e inmediatamente, estas son palabras de nuestro Señor Jesucristo, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Como bien dices, esto será un evento catastrófico, ¿no? O sea, espectacular, ¿no? Esto no será algo secreto, ¿no? Exactamente, ¿no? Verso 30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, otra vez en el cielo, nubes, ¿no? Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo. Otra vez interesante. Pablo está hablando de las nubes del cielo, ¿no? Y también. Y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. ¿No? Dice aquí, fíjate, ¿quiénes aparecen en la escena? Aquí en la escena ya no se centra en los escogidos como tal, son el objeto o el objetivo de los, dice los ángeles, dice que viene con los ángeles. O sea, ¿quién aparece en escena? Jesús. Jesús, en de las manera nubes, otra visible, vez. Ajá. en las nubes. Sí. ¿Dónde se sitúa Jesús? En las nubes, En las otra nubes. vez. Ajá. Se sitúa en las nubes Jesús, viene con los ángeles.
por los elegidos. Por sus elegidos, y manda a los escogidos de los 4 ángulos de la tierra, es decir, de toda la tierra, para que vayan y los recojan. Es el arrebatamiento. Exacto. Van y los arrebatan a las nubes. Nosotros sabemos en otro pasaje que menciona que van primero por los muertos y después por los vivos, ¿no? Claro. Pero también dice que ve, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre y todas las naciones se lamentarán, porque dice que lo ven, es algo visible. Exacto. Y no es algo oculto, no es algo secreto, no es algo de que nadie se dio cuenta qué pasó, de repente los carros se estrellaron porque Y dice que quienes recogen a las personas o a los elegidos, que sabemos que en la Biblia los elegidos son los cristianos en ese momento, los santos o los salvos o los nacidos de nuevo, o como los quieramos bautizar, o a los creyentes, todas las maneras en las que la Escritura les llama. Cristo viene en las nubes. Entonces ya vemos otro pasaje que ya completa un poco más, es paralelo, que le da más luz al texto, ya hay más piezas del rompecabezas. ¿Qué agrega este evento? Que todas las naciones lo van a ver. Es un evento espectacular. En el otro dice que, aparte, pues, entonces ya tenemos varios elementos. Muertos primero, los elegidos, las nubes, visible Cristo. Va a haber un ruido de trompeta con voz de arcángel, los ángeles bajan, no solamente en la otra era solamente Cristo, ahora aparecen los ángeles y son los que ejecutan ir de los 4 ángulos de la tierra por los elegidos. Y aquí en Mateo 24, creo que no leí el verso 31, que también es muy importante. Léelo. Y enviará a sus ángeles, ¿no? Eso estoy comentando. Con gran voz de trompeta. Y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos. No, sí lo leí. Desde el extremo del cielo hasta el otro. Sí, yo lo estuve mencionando. Exacto. Sí. Entonces, sí, Cristo, o sea, lo que queremos decir es que lo que Pablo está diciendo en 1 Tesalonicenses 4 y Jesús está diciendo en Mateo 24 en esta porción, es el mismo evento. Ahora, qué bueno que lo mencionaste así. Vamos a aplicar el principio, dijimos, de ser sinceros y honestos. Okay. Vamos a decirlo de esta manera porque todavía nos faltan piezas del rompecabezas. ¿Sí? Vamos a aplicar la regla que nosotros mismos pusimos. Claro. Vamos a decir hasta ahorita que parece ser que está hablando del mismo evento. Parece ser. Hasta ahorita pareciera que está hablando del mismo evento. ¿Por qué? Porque menciona las nubes, los arrebatados, Cristo, en las nubes, la trompeta y la voz de arcángel o de ángel. Entonces, ¿qué quiere? Ya es visible. Entonces, sí parece ser que está hablando del mismo evento. La siguiente cita, ¿vamos? Sí, vamos a la siguiente cita, 1 Corintios capítulo 15, creo que es por el verso 51 al 50. Por ahí, creo que ahí lo tienes anotado. Sí, 1 Corintios 15, versos 50 al 53. Como decía Víctor hace un rato, todo el contexto es muy importante, ¿no? Solo vamos a leer ciertos versículos, en este caso de 1 Corintios 15, versos 50 al 53. Dice así: Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Está hablándole a creyentes, a escogidos, a santos, a cristianos, ¿no? Verso 52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Verso 53. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Hasta ahí. Sí, ahí a la final. Bueno, aquí hay otro elemento, ¿no? Que está hablando de lo que son una trompeta. Sí, vamos a ir avanzando y bueno, aquí es un tema más largo de desarrollar acerca a qué trompeta se refiere. Muchos citan que se refiere a una de los 21 juicios en Apocalipsis, que son las 7 trompetas y que es la última trompeta. Sí, porque aquí dice a la final trompeta. A la final, pero vamos a ser sinceros, pudiera ser, pudiera ser que se refiere a eso, pero vamos a ir destapando las piezas conforme las vamos descubriendo y colocándolas en el lugar correcto, ¿no? En realidad hay varias formas o interpretaciones que se han planteado
en la historia de los estudios escatológicos por diferentes teólogos a qué se refiere eso con la final trompeta, ¿no? Podría ser muy conveniente para nosotros decir, ahí está, la séptima trompeta es la misma que dice Juan en Apocalipsis, y pues problema resuelto, no discutamos, cerramos la Biblia y todos seamos premilenialistas clásicos, históricos, ¿no? Entonces, no es contundente en realidad, ¿no? Es muy conveniente decirlo si no hacemos que el misma Biblia nos va llevando en esa dirección, si es que la Biblia indica esa dirección, ¿no? Entonces, dejémoslo hasta allí, hasta que habla de una trompeta. Entonces, ¿qué es lo que vamos a resaltar en este momento? Que podemos ver que este texto también es paralelo con nosotros, porque si estamos hablando del evento del arrebatamiento, ¿qué elementos encontramos? Trompeta. En Mateo y en Tesalonicenses menciona trompeta, voz de trompeta, toque de trompeta, y aquí también hay trompeta. La última trompeta, ¿no? Dice. Muertos resucitando. Hay los muertos que son arrebatados primero. Los santos, los escogidos. Los santos. Y menciona pues también que se escucha una trompeta. La última trompeta. En Mateo 24 se nos olvidó mencionar que cuando sucede este evento del que está hablando en Mateo 24 fue al final de la tribulación. Exacto. Dice, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, y Jesús acaba de citar las palabras del profeta Daniel, unos versos anteriores, donde dice que será una tribulación como la que no hay, como la que nunca ha habido jamás. Entonces, está hablando de la gran tribulación. Está hablando de la gran tribulación porque nada más hay una que es la peor de todas. Claro. Si hay otra que es peor, entonces no es esa. No fue la peor. No fue la peor. Claro. Entonces, y en Daniel capítulo 12 hace esa misma referencia. Jesús está citando las palabras de Daniel del capítulo 12. Entonces, cuando Jesús dice, inmediatamente después de esa tribulación que acaba de mencionar, que es la gran tribulación, va a aparecer la señal del Hijo del Hombre. Entonces, ¿cuándo se sitúa esta tribulación? Aquí es la primera vez que se menciona en estos pasajes cuándo se sitúa esta aparición. Y curiosamente en esa aparición en las nubes de Cristo, visto por todos, escuchándose una trompeta, sucede al igual que en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, donde los creyentes cristianos, nacidos de nuevo, elegidos, escogidos, santos, son arrebatados. Aquí menciona ya que son llevados por ángeles, que son los que ejecutan bueno, podemos ver la parábola de la trigo y la cizaña, donde también se hace referencia a que los ángeles son los segadores. Jesús dice, los ángeles son los segadores. Jesús menciona, cuando menciona esa parábola del trigo y la cizaña, de que los ángeles son los segadores. Curiosamente, hace referencia a los ángeles también en Mateo 24, de que van a mandar a los ángeles a que vayan a coger de los cuatro extremos de la tierra. A cegar la tierra, como dice en Apocalipsis también. Ok. Entonces, en Apocalipsis, bueno, está bastante extenso, abarca bastante, pero quisiera nada más mencionar primera de Tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses capítulo 2, cómo inicia el capítulo, donde dice, con respecto a la venida del Señor y nuestra reunión con Él. No sé si recuerdas que platicábamos de ese tema. Parece indicar que Pablo les va a hablar a los tesalonicenses porque está preocupado, manifiesta su preocupación de que se empezaron a infiltrar enseñanzas incorrectas con respecto, y que los tesalonicenses están preocupados y le empiezan a hacer preguntas, y él manda una carta aclarando, dice, no se turben, no se preocupen, porque como si fuera carta que viene de parte de nosotros, ¿sí? Porque no vendrá. Ahora, él inicia en ese capítulo, diciendo, ahora, ya hablamos de diferentes temas, pero con respecto a la venida de nuestro Señor y nuestra reunión con Él. Segunda de Tesalonicenses 2. Segunda de Tesalonicenses capítulo, lee si quieres el primer versículo. Sí, dice, Segunda de Tesalonicenses 2:1, dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis,
ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Hasta ahí. Hasta ahí. Sí. Entonces, estos detalles que menciona Pablo son muy importantes, porque ahora no solo estamos destapando las piezas, ahora podemos tener una guía a manera de bosquejo o de eventos situados de manera lineal de cómo sucede un evento después del otro. O, dicho de otra manera, cómo un evento no sucede sin que antes sucedan por anteriores. Dice, ¿no vendrá qué? El día del Señor. La venida de nuestro Señor. Dice, con respecto a la venida del Señor y nuestra reunión con Él, no se turben y todo eso dice, porque no vendrá, es decir, de lo que les voy a empezar a hablar, ¿sí? O sea, no cambia de tema como si fuera alguien que tuviera TDA, ¿no? O sea, es alguien bastante ecuánime, coherente en lo que está hablando. Él dice, les voy a hablar de esto. ¿De qué? De la venida del Señor y nuestra reunión, pero no va a venir sin que antes venga esto. Ahora, acabamos de leer pasajes, pero fíjate cómo inicia, dice, con respecto a la venida del Señor y nuestra reunión con Él, ¿qué parece que está diciendo? Vamos a decir parece que está diciendo que está hablando del mismo evento. Así es. Puede ser que va a hablar de dos temas, de la venida del Señor y de nuestra reunión con Él, pero al mismo tiempo pudiera ser que está hablando también de la venida del Señor y nuestra reunión con Él como si sucediera en el mismo evento, que es lo que estamos tratando de probar, que la Escritura enseña. ¿Ok? Entonces, ahí es importante mencionar eso porque entonces, si la primera interpretación es la correcta, entonces nos toca ver la apostasía, que es lo que se está viviendo en nuestros días, donde iglesias enteras, o llamémosle mejor, congregaciones casi enteras, siguen a pastores, llamémosle de alguna manera así, o pseudopastores, donde están enseñando todo menos la Escritura. Eso es un abandono de la fe, ¿sí? Y poco a poco estas dos vemos en iglesias, incluso siendo iglesias que durante años se predicó la sana doctrina, hoy en día están siendo infiltradas, impactadas y sustituido la enseñanza por opiniones y filosofías humanas. De you can do it, de descubre el campeón que hay en ti, todo lo puedes conseguir, en Cristo tienes todo. El Evangelio se trata de ti. El Evangelio se trata de ti, gira alrededor de ti. Entonces, esa es la apología que, brother, o sea, en realidad ya lo estamos viendo y es lo que le abre la puerta a la aparición de este famosísimo personaje que yo creo que sería importante mencionarlo más a detalle en otro podcast, que es el famoso anticristo. Correcto. El anticristo, ¿no? Entonces ya está una plataforma bastante amplia para que el escenario mundial se está casi terminando de cocinar con respecto a la aparición de este personaje. Es muy interesante porque el día de hoy, y creo que ambos hemos escuchado o hermanos en la fe nos preguntan, recomiéndame una iglesia que predique la Biblia, que predique sana doctrina. Y de pronto es difícil recomendar una iglesia así, o sea, precisamente por lo que acabas de decir, ¿no? Esta apostasía se ha infiltrado incluso en las congregaciones que se autodenominan cristianas, ¿no? Sí, no, y hemos visto noticias de denominaciones enteras casi históricas donde ahorita ya están cambiando el pastorado, donde están metiéndose filosofías, inclusión, ¿no? De género, cosas que son impensables, que pudieran suceder hace 20 años. Yo recuerdo, donde no existía eso y ahorita es común. Incluso muchísimos cristianos que tienen una especie de lo que llamamos anemia en cuanto a las escrituras, no saben discernir entre una sana doctrina y una que no la es.
incluso me ha sorprendido que cuando alguien empieza a hablar su plática cristiana en términos bíblicos, ahora le llaman el legalista. Es el legalista para muchos de ellos. Ya no es aquel que juzga solamente y que condena todo el tiempo. Ya no es ese el criticón, ahora es el que conoce la Biblia. Quien predica la sana doctrina ahora es el legalista. Y el contexto de un legalista se supone que es un contexto negativo, tóxico. ¿Por qué? Porque no le da pie y no le da entrada ni por un centímetro a nada que la escritura no avale. Y ahora es la filosofía y todo eso lo que se está enseñando. Entonces, por eso es que creemos, y como lo dice claramente 2 de Tesalonicenses capítulo 2, cómo inicia y este recorrido que hace en esos primeros 7 versículos de ese capítulo, cómo podemos ir descubriendo que nosotros sí pasamos por ese periodo y sí vemos a todos estos personajes y estos eventos. Claro. Y solo para terminar, la última cita es Apocalipsis 20, versos 4 y 5, que dice así. Dice Juan, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, que no recibieron la marca en sus frentes ni sus manos y vivieron reinando con Cristo 1000 años. ¿No? Bueno, esa es la cita que yo tengo. Ok, hace referencia aquí en el libro de Apocalipsis de la séptima trompeta, ¿no? O en este momento de la última trompeta de parte de Dios, ¿no? Como una referencia en qué momento, ¿no? Exacto. Entonces, ¿en qué momento sucede ese evento? En la última trompeta, ¿no? Realmente, aquí a nuestra audiencia le decimos que pueden hacer una lectura entre Apocalipsis capítulo 11 y hasta final de Apocalipsis. Y esto sucede, según este pasaje, en la séptima trompeta. ¿De qué está hablando aquí? De la segunda venida de Cristo. Hace referencia, ¿qué es lo que se escucha? Una trompeta. Entonces ya vimos varios pasajes, Mateo, ya vimos Tesalonicenses, ya vimos Corintios, donde los eventos es un resplandor, se verá la señal del Hijo del Hombre. En Apocalipsis dice que está él situado en las nubes, montado en un caballo, y todos los pueblos se lamentan. En Apocalipsis habla donde viene sus nombres y viene con el ejército, las huestes, en algunas traducciones viene como las huestes celestiales, y en ninguna parte del Antiguo Testamento o el Nuevo Testamento la iglesia como tal es descrita como un ejército, sino siempre son los ejércitos celestiales, que son los ángeles. Y podemos ver como en la parábola de la tribu de la cizaña y otros pasajes de la Escritura donde Jesús viene junto con los ángeles. Sí, siempre le acompañan los ángeles y como ya lo vimos, son los ejecutores del arrebatamiento. Entonces, ¿qué sucede durante este evento? Es una segunda venida visible sobre las nubes. ¿Quiénes son arrebatados? La iglesia en ese momento. ¿Por quién? Por los ángeles. ¿Qué se escucha? Voz de arcángel, trompeta de Dios, un sonido fuerte. No es secreto, no es, si es de repente, si es así en un momento de que ¡paz! Sucede en un instante. Eso sí, pero en ninguna manera es oculto, no es que nos toma por sorpresa, y es espectacular, es ruidoso, es con estruendo, no tiene absolutamente nada de secreto. De privado, de privado o de secreto. Muchas de las referencias que hace Jesús, incluso Pablo, es a de que debemos de estar velando, porque el día y la hora nadie lo sabe.
El momento preciso de su aparición no lo sabemos, pero que sí nos pide Jesús que estemos es velando por nuestra alma, por nuestra santidad, por nuestro caminar con Dios, por nuestro conocimiento y por nuestra obediencia al Evangelio, por nuestra respuesta, porque va a llegar como ladrón en la noche, sin anuncio. Ese es el sentido en el que viene, no que viene de manera secreta, viene sin anuncio, de sorpresa, ¿sí? Pero sorprende al que no está preparado. Al que estemos preparados iremos viendo las señales, porque dice en Daniel capítulo 12 que los justos entenderán, pero no así los impíos. Ellos van a estar dándose en cansamiento, el no creyente, el mundo en su cultura, en sus modas, en sus planes, en su degradación moral y espiritual, cada día peor, crónico, degenerativo. Pero el entendido, quien sí está metido en la Escritura, va a estar alerta, de tal manera que a él no le va a tomar por sorpresa. ¿No? Hay un poco también la parábola, podría entrar la parábola de las 10 vírgenes, ¿no? Y todo esto, definitivamente. Pues creo que es como a forma de introducción, hay mucho más que platicar acerca de este tema. Claro, vamos a profundizar en cada punto, más, ¿no? Claro, por supuesto. Pero es como una probadita de lo que estaremos viendo. Acabamos de abrir la caja del rompecabezas, metimos la mano, sacamos unas piezas, las pusimos y volteamos algunas. Exactamente, y llevamos ahí como 10 piezas nada más, ¿no? Correcto. De 1000 probablemente. Que ya las identificamos. Exactamente, ¿no? Entonces, pues no sé si quieras añadir algo más. Bueno, por esta primera parte que a manera de introducción, como lo comentas, no quisiera añadir más. Vamos a dejarla para los otros podcasts, los comentarios. Pero definitivamente llevamos una pequeña pieza del rompecabezas y de la imagen de lo que la Biblia nos enseña, de lo que el Señor nos enseña a través de las Escrituras y cómo dejó ahí. Vamos a hacer nuestra tarea y a sacar las piezas de ese rompecabezas que vienen en Joel, en Zacarías, en Ezequiel, las guerras, Salmo 83, parte de Isaías, parte de Daniel, Marcos, Lucas, Mateo, en Juan, en la carta de Juan, en Corintios, en Tesalonicenses, en Apocalipsis. Hermanos, está disperso por toda la escritura y sí hay mucho de donde escarbar. Entonces seamos pacientes y iremos detallando, así nos vamos a ir al detalle. Quisimos ser muy generales y así fuimos, muy generales, pero nos vamos a adentrar en todo este fascinante tema de la escatología y los tiempos del fin. Exacto, y sobre todo aprender, como decías, ser honestos con el texto, no tratar de acomodarlo como nosotros quisiéramos, sino simplemente ahí están las piezas del rompecabezas y bueno, pues gracias por acompañarnos. Si te quedaste hasta ahorita, bueno, pues un reconocimiento, ¿no? Por habernos aguantado. Sí, esperemos que no haya sido muy aburrido ni nada de esto y que haya sido entendible. Y escríbenos si de pronto tienes alguna pregunta, sería muy bueno. Y bueno, pues si Dios nos presta vida, nos veremos en otro podcast por acá y continuaremos con el tema, ¿verdad? Claro, por supuesto. Gracias, muchas gracias, Vic. Gracias por recibirme acá en tu casa y seguir platicando de esto. Claro, y gracias por cualquier comentario que hayas hecho, pero seguimos aprendiendo juntos. Exacto. Entonces, bueno, pues no somos expertos, ¿no? Y bueno, Dios te bendiga. Nos vemos hasta la próxima. Hasta la próxima.